Gracias, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por esas noticias que estamos recibiendo domingo. Está recuperando poquito a poco y agradecemos, Señor. Sabes que tenemos una cadena de oración, estamos orando por él. Que esté mejor no significa que no tengamos que seguir intercediendo, pues es una persona de mucho riesgo, pero bueno, a Ricardo ya habló anoche con él, estuvo un rato hablando y bueno, va mejor, gracias a Dios. Había pedido al grupo de alabanza, que lo he contado antes, pero lo voy a contar ahora. Un saludo a todos los que nos ven por las redes también. Ahora sí que no me puedo equivocar. Pues eso, quedáis saludados todos los que nos veis, os echamos de menos. Decía que había pedido al grupo de alabanza que cantaran esta canción de que Jesús es Señor, ¿verdad? Y yo no sabía muy bien por qué, pero bueno, lo tenía ahí en mi cabeza durante toda esta semana y me decían, vaya canción que has escogido, más antigua y tal. Y yo, bueno, y antes de salir me dijo Raquel, ¿sabes que esta canción se cantó en nuestra boda, verdad? Erika también se acuerda, o sea, yo no me acordaba, pero bueno. En fin, pero el Señor la tenía por algo, el Señor la había puesto en mi corazón. Estamos acabando el mes, hemos hablado del perdón, de la paz, de la luz y de la gracia como estilos de vida de los hijos y las hijas de Dios. Y yo quiero esta mañana hablar de la mayordomía, del servicio, de enseñorear según los mandatos del Señor, a fin de cuentas de que hay un Señor y de que nosotros somos sus siervos. Y vemos desde el principio de la palabra como Señor es el Señor de la creación, de la nada creó los cielos, creó la tierra, el firmamento y todas las cosas que nuestros ojos pueden ver y las que no pueden ver también. Y de la nada nos creó también a nosotros. ¿Y qué pasa cuando eliminamos a Dios de la ecuación? ¿Qué pasa cuando no hay Dios? ¿Qué pasa con estas nuevas religiones de la nueva era que te están diciendo, no, tú eres tu propio Dios? Sigue los mandatos de tu corazón, sigue tu propio camino, encuentra en ti las respuestas. Pues ¿qué pasa cuando eliminamos a Dios, cuando eliminamos al Señor? Pues que entonces pasa lo que pasó al principio de los tiempos, pues que entró el caos en el mundo. Cuando el Señor creó al hombre y la mujer, nos hizo de una manera especial, diferente al resto de las cosas creadas. Por eso decimos que somos creación especial del Señor, ¿verdad? El resto de las cosas, Dios dijo, habló y la palabra hizo que de la nada surgieran cosas. Pero con nosotros se tomó la molestia del tiempo de moldearnos con sus manos y dice que sopló aliento de vida. Por eso decimos que somos creación especial de Dios. Y en el principio, aquí en aquel huerto del Edén, Dios le dio al hombre y a la mujer un mandato. Les dijo, multiplicaos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y después de estas órdenes, de fructificad, multiplicaos, sojuzgad y señoread, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y acabó Dios el día séptimo la obra, y reposó Dios en el día séptimo. Así que esas instrucciones no son una sugerencia de parte del Señor, son un imperativo. Están habladas en voz imperativa, están diciéndonos, tenéis que multiplicaros. Y si repasamos esta tarea, esta la hemos hecho muy bien, ¿eh? Ahora le ponemos un OK. La tenemos perfecta. 7.000 millones. Chino arriba, chino abajo. Que me perdone, es una 7.000 millones, una cantidad, superpoblación. Esa es perfecta, esa ya la tenemos. Ya tenemos. De hecho, aquí cada poco alguien dice, oye, voy a ser papá, voy a ser mamá. Igual dentro de poco alguien nos lo anuncia. Y no voy a ser yo, que nadie piense. Bien. Que me pierdo. La segunda parte, fructificar. Esta le vamos a poner un regular, porque evidentemente hemos fructificado mucho, ¿verdad? La ciencia, la medicina, el arte, la tecnología, maravillosa tecnología a veces solo, cuando no se cuelga. Todo eso hemos fructificado mucho, ¿verdad? Hemos construido, el hombre y la mujer han construido cosas
increíbles y con sus manos, con la capacidad de pensar, de ingeniar que nos ha dado el Señor, se han construido cosas maravillosas y otras muchas para mal, ¿verdad? Pero esa tarea esa tarea ha quedado incompleta. ¿Por qué? Porque una parte del mundo vivimos muy bien, eso es la verdad, pero hay una buena parte de la población mundial que no tiene acceso a agua, que no tiene acceso a educación, a comida, a vivienda, a educación, a las cosas más básicas. Entonces, esa tarea ha quedado en desequilibrio. ¿La tenemos todavía ahí? Sí. Hemos fructificado mucho, pero no lo hemos hecho bien. Y ahora la tarea de señorear y de juzgar, esa tarea también la tenemos mal, ¿verdad? La tenemos mal porque el Señor nos dio unas instrucciones muy claras, pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos pervertido eso. Porque el Señor cuando creó todas las cosas y le dijo al hombre y a la mujer, señoread, se usa en el original, se usa un verbo que es radad, que significa literalmente dominio, que el Señor nos dio el derecho y la responsabilidad de gobernar. O sea, implica que el hombre y la mujer tienen una jerarquía que está por encima del resto de las cosas creadas. Y no es para tener simplemente un dominio por encima de las cosas, sino es para estar al frente de la creación, para cuidarla, para señorear sobre ella de una manera justa, tal como el Señor lo diseñó en el principio. Pero ¿qué pasa? Que la entrada del pecado en el mundo, la ecuación de decir, bueno, dejamos a Dios de lado, cuando el hombre y la mujer decidieron dejar a Dios a un lado, quitarle su señorío, entró el pecado en el mundo. Y ahí se pervirtió ese mandato. Y lo que era estar por encima de las cosas para cuidarlas, para señorear sobre ellas, tal como Dios había diseñado, empezó a ser depredación, empezó a ser sumisión, empezó a ser esclavización. Y entonces las propias relaciones entre el hombre y la mujer, aquel plano de igualdad en el que Dios había ideado una ayuda idónea, una compañera, alguien que estaba en el mismo nivel, empezó también a cambiar su sentido, ¿verdad? Tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y vemos como la entrada del pecado tiene unas consecuencias trágicas. Entre el hombre y la mujer, entre hermanos, entre pueblos y finalmente con la propia creación. Y aquel radar de Dios, aquel cuidado, estar al frente para cuidar aquella obra que el Señor había hecho, se convirtió en pura depredación, se convirtió en esclavización, en tener dominio, pero un dominio no para cuidar, sino un dominio para estar por encima, para pisotear, ¿verdad? Esa es la consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. O sea, ¿qué será el plan original de Dios? Y ahora vamos a ver a Jesús, que Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? Nos decía Dina que una de las razones por la que había venido Jesús era para ser nuestro ejemplo. Y en Isaías vemos que uno de los títulos que se da a Jesús es el de siervo sufriente. Y si lees con atención en ese pasaje de Isaías, ves toda esa figura de Jesús, ¿verdad? Despojado de su divinidad de una manera voluntaria y cómo se entrega, cómo se hace siervo. Y vemos a Jesús paseando con sus discípulos, enseñándoles, caminando. Y nos decía Raquel hace unas semanas, hablando del perdón, que había una disputa entre ellos, ¿no? Y le preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús así, ¿no? Como diciendo, madre mía, 3 años caminando conmigo, prácticamente. ¿En serio me preguntáis esto? Y puso un niño en el centro, le dijo, haceros como este, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, que ese deseo de ser el primero, de tener poder sobre otros, de señorear, o sea, los propios discípulos no lo estaban entendiendo bien. Y había más de una disputa entre ellos, ¿verdad? Y Jesús tiene que intervenir ahí para explicarles exactamente qué significa ser el primero, qué significa
estar al frente. Porque imaginaos, Jesús viene y les está hablando de un reino nuevo. Y ahí entre los discípulos había de todo. Había lo que hoy llamaríamos un terrorista. Estaba Simón el cananista, ¿verdad? Hoy sería considerado un terrorista. Y estaría pensando, imaginaos, yo me imagino a Simón pensando, bueno, ahora mandaremos nosotros y se van a enterar los romanos. Ahora vamos a sojuzgar nosotros, vamos a pisotearlos, vamos a poner por encima de ellos. Pero entre ellos, entre los propios discípulos, dice que había disputas. Jesús los para en medio del camino. ¿Qué es eso que discutíais en el camino, verdad? ¿De qué estabais hablando? ¿De quién sería el primero? Y vemos una escena muy interesante. Están Santiago y Juan, los dos hermanos, y en el Evangelio de Mateo aparece la madre también. En el de Marcos no se menciona a la madre. Y se acercan a Jesús y le hacen una petición. Y dicen, Señor, concédenos que en el reino nosotros nos sentemos uno a la izquierda y otro a tu derecha. Claro, los demás discípulos les oyeron. Y la palabra dice que no sé exactamente lo que emplea, pero en el original es que encolerizaron, o sea, que se agarraron un cabreo de los gordos. O sea, ¿cómo qué? Espera, ahora que vamos a mandar nosotros, que somos aquí tus discípulos, ¿cómo que quiere ser a la izquierda, a la derecha? ¿Esto qué es? ¿Vicepresidente primero, vicepresidente segundo? ¿Y a nosotros qué? Estaban viendo que se avecinaba algo y no tenían muy claro todavía qué era, pero sabían que iban a tener poder, que iban a mandar, que iban a poder, que iban a estar por encima. Y había en ellos un deseo, de mucho tiempo haber sido un pueblo oprimido, un pueblo tiranizado por los romanos, y había en ellos un deseo de dar la vuelta a la tortilla, ¿verdad? De cambiar esas cosas, y no sabían exactamente qué era aquello del reino de los cielos. Entonces Jesús les tiene que sentar, porque además estos dos eran parientes de Jesús, dice la tradición, que la madre de Jacobo y de Juan era tía o prima de María. En fin, que había y entonces estaban pensando, los enchufados, la familia, ¿no? Llega alguien alcalde y enseguida todos los cuñados aparecen al lado, ¿no? Y Jesús les tiene que decir, porque es un deseo bueno, ¿verdad? Estar al lado de Jesús, estar a su izquierda, a su derecha, es un buen deseo, pero la motivación, ahí quizás la motivación no es tan buena, ¿verdad? Así que Jesús les tiene que sentar. Y vemos en Mateo 20, del 25 al 28, de que entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar por su vida por rescate de muchos. Y Jesús estaba trayendo el verdadero cumplimiento de la ley, el verdadero deseo, el verdadero diseño de parte del Señor. Jesús no vino para anular la ley, vino para cumplirla y cumplirla a la perfección, tal como el Señor había diseñado las cosas, ¿verdad? Y los discípulos están pensando en otra cosa, están pensando en ser los primeros. Y ahora vemos las noticias y es muy fácil, ¿no? La vacuna, y los primeros el obispo de Palma, el jefe de todos los ejércitos, el gemacón se llama, ¿no? El alcalde, el no sé qué, el consejero de sanidad, el otro, el de la moto, mi primo y no sé quién. Entonces los que son los primeros usan el poder, ¿para qué? Para beneficio propio. Pero Jesús le está diciendo, no, estoy proponiendo un diseño nuevo, os estoy diciendo que el que quiera ser el primero, entre vosotros, y el primero dice el protos, el prototipo. ¿Queréis ser el prototipo de Adán? ¿Queréis cumplir aquello que el Señor le había dado a Adán? ¿Queréis ser el prototipo como yo soy el prototipo? Pues poneros a servir. Y les dice, ¿queréis ser el primero? El protos. Algo de lo que luego se van a hacer copias. Es
Un prototipo es digamos, un diseño del que luego se van a reproducir copias. ¿Queréis ser esos primeros? Ese modelo. Mirarme a mí. Dice, ¿queréis ser los primeros? Haceros siervos. Dice, haceros diáconos, servidores los unos de los otros. Dice, ¿queréis ser el primero? Pues haceros doulos, haceros esclavos. Les está proponiendo algo totalmente revolucionario, algo totalmente, pues eso, un reino al revés, donde para crecer hay que menguar y hay que dar para recibir. Y es importante que ellos entiendan eso, porque Jesús se va a ir y el reino, ese nuevo tipo de sociedad que quiere Jesús que se implante, va a quedar en manos de ellos. Y si ellos no lo entienden, pues el modelo va a quedar desvirtuado. Entonces les está diciendo, ¿queréis ser los mayores, queréis ser los primeros? Pues id al original, a lo que mi Padre diseñó. No penséis en términos humanos. El poder que se os va a dar, el poder que se les iba a dar cuando llegara el Espíritu Santo, no es un poder para estar por encima de los demás, es un poder para servir, para ser el último. Así que tenemos el punto de vista de Dios, ¿verdad? El diseño original de Dios. Y tenemos el ejemplo de Jesús. Porque cuando Jesús dijo, tome cada uno su propia cruz y sígame, Él fue el primero en ir a la cruz. Y no lo hizo de una manera teórica, ¿verdad? No había otra manera, como se nos decía la semana pasada, ¿no? No había otra manera. Y no era una manera agradable, ¿verdad? Pase de mí esta copa, llegó a decir Jesús allí en oración en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Pero Él tomó la cruz el primero, es nuestro ejemplo, ¿verdad? Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando oigamos esa pregunta? Porque si no lo sabes, más tarde o más temprano, esa pregunta va a llegar a tu vida. ¿Quieres que sea tu Señor? ¿Quieres servirme? ¿Sabéis que lo único que necesita el Señor? Lo único que necesita el Señor es nuestra disposición. Y cuando oyes esa pregunta en tu interior, tu espíritu está diciéndote, ¿quieres servirme? Yo lo único que te puedo decir es que no tengas miedo, que confíes en el Señor, que Él no es un tirano, que Él no esclaviza. Por el contrario, Él trae paz y trae seguridad a nuestras vidas. Nuestra vida está en sus manos y Él nos está cuidando, Él está por delante. Porque es su naturaleza, la de cuidarnos. Y el Señor nunca nos pide más de lo que tenemos. Porque el Señor nos puede decir, ¿quieres seguirme? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿queréis seguirme? ¿Queréis ser mis siervos? El Señor nunca te va a pedir nada de lo que tengas. Y a veces parece que no tenemos nada, ¿verdad? A Moisés le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, un callado, ¿verdad? Un callado para dirigir a un pueblo de cientos de miles, de millones quizás. Un callado de un simple pastor. Y a sus discípulos, ¿qué tenéis en vuestras manos? Unos panes, unos pececillos para alimentar a una multitud. El Señor no necesita nada más. Y cuando esa pregunta llega a nosotros y nos miramos y a veces nos asustamos, ¿no? Y nos quedamos, Señor, no tengo nada para darte. Es que no tengo nada literalmente no tengo nada para darte. El Señor no te está preguntando si tienes mucho o poco, te está preguntando qué es lo que tienes en tu mano. ¿Qué tienes? ¿Quieres servirme? Con lo que tengas. No le hace falta nada más. ¿Queremos ser buenos siervos? ¿Queremos ser como aquel, o esa pregunta nos da miedo y hacemos como aquel siervo que recibió un talento y fue y lo enterró? Porque nos puede pasar eso. Podemos llegar a tener miedo, a pensar que no vamos a dar la talla porque no tenemos mucho que ofrecer al Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos mira desde una perspectiva que nosotros no vemos, nos ve limpios, nos ve santos, nos ve a través de la sangre de Jesús.
Y Él está viendo que solamente necesita nuestro corazón, solamente necesita que le digamos que sí. Como María, haz con tu sierva lo que quieras, como Moisés, heme aquí, yo iré, ¿verdad? Esas respuestas que son sencillas de parte de personas sencillas, pero que también podemos dar nosotros una vez al Señor, ¿verdad? ¿Quieres servirme? Sí, quiero servirte, pero Señor, no tengo apenas nada, y nos miramos y somos poca cosa, ¿verdad? Pero el Señor nos ve de una manera totalmente diferente. Así que tenemos el punto de vista de Dios, el diseño de Dios, y tenemos el ejemplo de Jesús. Pero tenemos una cosa también todavía muy importante, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu reparte dones y capacidades a sus hijos. ¿Quieres servirme? Sí, pues yo te voy a capacitar y te voy a dar cosas para que me sirvas. Y ahora tú vas a hacer, ¿qué vas a hacer con esas cosas que el Señor te ha dado? Con aquellas cosas que tienes en tu mano, que no son capacidades tuyas, sino que son cosas que el Señor te ha regalado. ¿Las vamos a enterrar o las vamos a usar? Y Pablo, quiero poner un ejemplo en la iglesia de Corinto, porque a la iglesia de Corinto muchas veces parece que le damos mucha caña, ¿no? Que había mucho desorden y tal, pero la iglesia de Corinto, los dones y los ministerios estaban funcionando. Lo que pasa es que no estaban funcionando de una manera correcta. Querían servir al Señor, pero no sabían seguramente muy bien cómo hacerlo. Y Pablo le pregunta también algo así como, ¿qué tenéis, verdad? Le dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué pasa cuando estáis juntos?, le pregunta Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Porque los dones del Señor se estaban moviendo, pero estaba moviéndose todo en un desorden tal que lo que estaba haciendo era traer confusión a la iglesia. Tomaban la Santa Cena de una manera desordenada, se ponían a orar todos ahí en lenguas a la vez, no había nadie que interpretara. O sea que los dones, el Espíritu se estaba moviendo, pero se estaba moviendo de una manera desordenada porque no estaba trayendo edificación a la iglesia, no estaba trayendo al fruto que el Señor esperaba. Y Pablo les enseña, mira, no es más importante el apóstol que el profeta, ni el profeta que el maestro, ni el que hace sanidades es más importante que el que habla en lenguas y que el que interpreta, porque todo esto es del Señor, y si lo hacéis tenéis que hacerlo para edificación, porque si no, no estáis haciéndolo en su cauce correcto, no estáis siendo buenos siervos. Muchos de ellos estaban promocionando a ellos mismos. Orar ahí en voz alta para que se me oiga mucho. Pero lo importante, cuando estamos aquí, lo importante de cualquier congregación es que se oiga la voz del Señor. Porque si solo se oyen nuestras voces, entonces no tiene sentido lo que estamos haciendo. Estamos edificando en mano, estamos trayéndonos vanagloria, que es eso finalmente. ¿Y qué pensáis? ¿Qué tiene que hacer un siervo, verdad? El Señor nos ha dado algo, ¿y qué hacemos? ¿Nos sentamos? Bueno, pues Señor, pues aquí estoy, mándame lo que quieras, ¿no? Es en una actitud pasiva de decir, bueno, pues, el Señor me ha dado esto, pues yo me siento aquí, como cuando a Raquel nos hablaba del perdón. Bueno, yo estoy dispuesto a perdonar, pero cuando vengan a pedirme perdón, pues yo perdonaré. Entonces el Señor nos ha dado cosas, nos ha regalado cosas. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos a utilizarlas cuando el Señor nos lo diga solamente? ¿O como vamos a ser buenos siervos y aquellos dones, aquellas capacidades que tenemos de parte del Señor, aquellas cosas que nos han sido regaladas, vamos a buscar la oportunidad de ponerlas en servicio? ¿Qué hace un buen siervo? Está atento a la voz del Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Vale. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ser útil? ¿Qué puedo hacer para edificar? ¿Qué puedo hacer para poner aquello que el Señor me ha dado a disposición de mis hermanos, a disposición de la Iglesia, a disposición de los que me rodean, con los que me cruzo cada día? ¿Qué pensáis que hará el Señor? ¿Le dará más a ese que está esperando? Bueno, yo estoy aquí, no, yo quiero servir al Señor, pero cuando el Señor me diga, entonces haré. O hará como aquel de los 10 talentos, que le dio los talentos
y empezó a moverlos, empezó a negociar con ellos, empezó a trabajar con ellos. ¿No creéis que como siervos, como personas que queremos seguir a Jesús, si nosotros estamos moviéndonos en un aspecto de servicio, de ver dónde hay una necesidad, de ver dónde hay alguna carencia en la iglesia entre los que nos rodean, y ponemos aquello que el Señor nos ha dado a su servicio, ¿no pensáis que el Señor nos va a dar más cosas? ¿No pensáis que un deseo en nuestro corazón de servir no va a implicar de parte del Señor una respuesta? Pablo sigue en los capítulos 12, 13 y 14 y le dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Y le dice: no os pongáis chulitos, no os pongáis chulitos. Ni el que canta es más que el que está en el sonido, ni el que predica es más que el que ha venido esta mañana y ha abierto y ha colocado las sillas. No os pongáis chulitos. O sea, cada uno cumple su función. Si lo que hacemos no lo hacemos para edificación, no lo hacemos para exhortación, y exhortación quiere decir volver a la gente al camino correcto. Como un padre, como un buen padre, ¿verdad? Algo se ha desviado y lo lleva al buen camino. Eso quiere decir exhortación. Si te has perdido, alguien que te muestra otra vez el camino correcto. Si no estamos sanando, si no estamos edificando, si no estamos exhortando, entonces trabajamos en vano. Da igual lo que hagamos. Porque no está trayendo ningún fruto. Y Pablo les sigue enseñando y le dice: buscad los dones mejores. Y no es que haya unos dones que estén por encima de otros, como le estaba diciendo, porque todos provienen de parte del Señor. Y no es una cuestión de calidad. Le está diciendo: buscad los dones mejores. ¿Y cuáles son los dones mejores? Los que hacían más falta a la iglesia, los más necesarios, de los que estaban carentes. Y les dice: y yo os muestro un camino aún mejor. Y entonces les empieza a hablar del amor. ¿Tenían dones? Sí, lo estaban utilizando mal. ¿Por qué? Porque no lo estaban utilizando en amor, no lo estaban utilizando en orden. Y les enseña y les habla del amor, de la preeminencia del amor. Y dice: si tengo lenguas, si doy mi cuerpo, pero no tengo amor, de nada vale. Les está diciendo: ¿queréis realmente que todas esas cosas estén funcionando bien? Ponedlos al servicio del Señor, no los pongáis a vuestro propio servicio. Así que a modo de conclusión, esta mañana lo primero que debemos hacer en nuestra vida es reconocer que hay un Señor y que hay un Señor sobre nuestras vidas, porque eso nos va a hacer vivir de una manera confiada. Porque el Señor no es un tirano que oprime. ¿Sabe? Cuando oigas esa voz en tu espíritu de ¿quieres servirme? No tengas miedo. El Señor no oprime, al revés. Lo que el Señor ha traído a nuestra vida es paz, es liberación. Tenemos el ejemplo de Jesús como el siervo, ¿verdad? Un siervo perfecto, alguien que renunció a todo con tal de salvarnos, alguien que se puso al frente, que se puso el primero, que cuando dijo al Señor un plan de salvación, dijo: yo voy, y cuando se puso delante de todos nosotros y fue a la cruz por todos nosotros, tenemos un ejemplo de servicio, de sacrificio. Y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos capacita, porque en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, poco podríamos hacer, ¿verdad? Los dones, aquellas cosas que el Señor nos ha regalado, son únicas y especiales en cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda hacer lo que yo tengo que hacer, porque yo lo voy a hacer de una manera diferente, porque el Señor me ha dado unas capacidades y unas habilidades diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. Yo no puedo cantar como John. Y no lo intenté. No puedo cantar como John. Pero el Señor le ha dado a John una voz especial para cantar. Ni puedo... muchas veces se me escapan cosas que, por ejemplo, Rosana está súper atenta.
tiene una capacidad de ver donde hay una necesidad, tiene una capacidad de ver. Y cada uno de nosotros tenemos cosas especiales que el Señor nos ha dado. Utilicémoslos de la manera correcta, utilicemos para bendecir a otros, para edificar, para exhortar, para sanar. Y ese deseo de servir al Señor nos va a llevar inevitablemente a una actividad, que no a un activismo. O sea, nos lleva a actividad, a querer servir al Señor y ver cuáles son las necesidades, dónde soy más necesario, qué puedo hacer. Hay una necesidad, quiero cubrirla. Hay alguien que está pasando una dificultad. ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? Voy a orar por él. Cada uno de nosotros tiene a nuestro alrededor mucha gente que sabe que está pasando por necesidad. Esta sociedad, ¿verdad?, individualista, hablar de servicio, hablar de ser un siervo, puede sonar algo anticuado y poco atractivo, ¿verdad? Porque normalmente los servidores son gente que están siendo sometidos de una manera, están siendo tiranizados, ¿verdad? Las personas que están al frente, las autoridades, muchas veces no tienen la suficiente empatía y simplemente buscan su propio beneficio. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor no es así. Por eso cuando nosotros hablamos de servicio, de la mayordomía, de ser siervos, sabemos a quién estamos sirviendo. Estamos sirviendo a un Señor que es bueno, alguien que se puso al frente, alguien que cuida lo que ha creado, no un tirano. Este tipo de señorío que aplica el Señor en nuestras vidas no produce legalismo, eso lo produce la religión, eso lo producimos los hombres, que queremos encasillar al Señor y vengan leyes y tal. Lo que trae el Señor en nuestra vida cuando nosotros decidimos que queremos servirle es libertad. Nos libertó de la esclavitud del pecado. No produce temor ese tipo de servidumbre al Señor, ¿verdad? Sino una tremenda confianza de que estamos siendo guardados, que estamos en sus manos. Soy tu siervo, pero tú miras por mí. Tú conoces mis necesidades, tú conoces lo más profundo de mi corazón, conoces lo que hay en la profundidad de mí y nos da una seguridad y una tranquilidad saber que estamos en las manos del Señor, que no hemos encontrado en ningún otro sitio. Y nos trae paz y nos trae reposo. Y lo más importante de todo, servir al Señor nos trae más ganas de servir al Señor. Un deseo intenso de que hemos encontrado alguien por quien merece la pena, alguien por quien merece la pena servir, alguien por quien merece la pena vivir. Y ese señorío de Cristo en nuestras vidas es lo más maravilloso que vamos a encontrar. No hay nada que se le pueda igualar. Así que, como dice el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Que el Señor nos bendiga esta semana, que podamos tener una semana donde estemos atentos a qué pasa a nuestro alrededor y qué nos está diciendo el Señor, y que podamos usar aquellas cosas que el Señor nos ha regalado de una manera correcta y que le agrade a Él. Acabó. Oye, yo en el agua